esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigas y amigos de la República. Bienvenidos a Fuerte y Claro. Hoy por fin es viernes, Switcher. Llegamos al viernes, sobrevivimos una semana más. ¿Cómo están? Fin de semana. Sí. Al final llegamos, hemos sobrevivido una nueva semana. Por acá todas las chicas ya estamos preparadas para Dale, Shey. iniciar. ¿Qué hay hoy? ¿De qué vamos a Celes. hablar? Bien, bueno, hoy hay marchas convocadas, hay diversos gremios se han agrupado para una manifestación que va a tener fecha central el día de hoy y también hay algunas convocatorias para mañana. Esta convocatoria para las marchas del día de hoy, viernes 14 de noviembre, giran en torno a pedidos similares a los de las últimas manifestaciones. Se ha convocado el gremio de transportistas, algunos comerciantes, gremios estudiantiles, la llamada Generación Z también, y ciudadanía organizada ha sido llamada convocada a marchar el día de hoy. Los pedidos, decía, son los siguientes. Nuevamente, la derogación del paquete de leyes que favorecen a la criminalidad o que complejizan la investigación contra las mafias y el crimen organizado. El pedido general es el de alto a la criminalidad, a la delincuencia. Queremos trabajar sin que eso nos cueste la vida, queremos tener seguridad garantizada por el Estado, queremos que el Estado trabaje en combatir la delincuencia y se suma el pedido por justicia debido a las personas que resultaron heridas en las últimas manifestaciones en el mes de octubre y en el caso de Mauricio Ruiz, quien fue asesinado. Esta es una consigna que se suma entonces a las protestas que han sido convocadas para el día de hoy. Hoy es un día particular porque además, estando en esta situación crítica en la que nuevamente la ciudadanía se ve en la necesidad de autoconvocarse para salir a las calles, mirando hacia atrás vemos que no mucho ha cambiado. Hoy se cumplen 5 años del asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado, dos jóvenes de apenas 22 y 24 años que hace 5 años salieron a protestar durante la asunción de Manuel Merino como presidente, cuando fue elegido, cuando fue nombrado, mejor dicho, porque elegido no fue, nombrado como presidente Manuel Merino, y la ciudadanía se volcó a las calles, no necesariamente en apoyo a Martín Vizcarra o no necesariamente en respaldo a Martín Vizcarra, pero sí en contra de esta jugada, movida política que nos hacía sentir que se estaban moviendo los hilos por debajo del tablero, por debajo del escenario, por detrás del escenario, sin la participación ciudadana. Esta era un llamado a no a la corrupción, a sentirnos, al derecho a sentirnos representados por las personas que ocupan estos cargos de poder, y a la indignación ciudadana que se vivía en ese momento con respecto a la crisis política. Con respecto a Inti y a Brian, dos jóvenes que, repito, perdieron la vida por salir a marchar, lamentablemente, hoy, 5 años después, no mucho se ha hecho, no mucho se ha avanzado. Y esto es problemático porque continúa el clima, la sensación de impunidad. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, Vale, con respecto también a unas declaraciones que ha dado el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que siguen en la misma línea de la criminalización de la protesta. Y es peligroso porque deja una sensación o una evidencia de que puede la policía, las fuerzas del orden, reprimir violentamente a la ciudadanía al punto de quitarle la vida a un ciudadano, de asesinar a un ciudadano sin que pase nada. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 5 años con respecto al caso judicial que sus familias con mucho esfuerzo llevan intentando que prospere, ¿no? Actualmente el caso sigue en etapa intermedia judicial. Lo que han denunciado personas cercanas, Quilla Sotelo Camargo y las familias directas de los dos chicos, es que ha habido demasiada lentitud, que el proceso se ha ralentizado, que las carpetas se han quedado archivadas durante mucho tiempo, que cuando se anulan actuados o partes que competen al proceso, todo vuelve a forja cero y sienten que es un proceso aletargado de justicia que tarda y no llega. El juicio oral estaría programado para iniciar el próximo año 2026, pero nuevamente se ha dilatado el periodo de la investigación, se ha extendido por un par de meses más, lo que hace que se imposibilite la posibilidad de empezar el juicio oral. El Ministerio Público estaba solicitando 35 años de prisión
para 8 altos cargos, 8 oficiales de la Policía Nacional del Perú, por los delitos de asesinato con alevosía y lesiones graves. Recordemos también en agravio de 74 ciudadanos, además de Inti y de Brian. El siguiente paso, como les estaba recordando, es que se inicie por fin el juicio oral para ver qué va a pasar con respecto a estas acusaciones que ha entablado el Ministerio Público, pero hasta ahora no hay avances y lo que sí hay es una sensación de protección, de espíritu de cuerpo de las autoridades policial que sigue protegiendo, ¿no? Sigue ocultando quién dio la orden de disparar y quién fue la persona que ejecutó los disparos. El día de la protesta, Inti, quien además era un joven que asistía por primera vez en su vida a protestar, recibió el impacto de 10 perdigones de plomo que acabaron rápidamente con su vida, mientras que Brian recibió un perdigón en el pecho. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Human Rights Watch, que es una organización que precisamente ve temas de cómo se desarrollan los derechos humanos, cómo se preservan los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, han determinado que hubo exceso de uso de la fuerza policial, que la PNP reprimió no de manera proporcional a personas que no estaban ejerciendo violencia y que esto fue lo que terminó por ocasionar la muerte de estos 2 jóvenes y en agravio de los otros 74 ciudadanos. Recordemos también que incluso personas de prensa que resultaron heridas durante esas manifestaciones simplemente por salir a protestar. Y desde entonces, antes de irme, perdona este tema, lo más reciente que ha pasado en este caso es que el 11 de noviembre la Fiscalía pidió archivar la investigación contra alguno de los imputados, lo que nuevamente, les decía, nos hace pensar que no hay una real intención de buscar quiénes fueron los responsables de estas muertes y de trasladar un mensaje de no impunidad, sino por el contrario, de protección, de cobijo estatal, de cobijo de grupo, hacia que aquí nadie va a finalmente sufrir las consecuencias por haber ejercido uso excesivo de la fuerza. Las familias lo que han tratado de luchar a lo largo de estos 5 años es solamente eso, justicia por sus familiares que no regresarán, por los hijos a los que ya no van a volver a encontrar, y en el ejercicio de un derecho constitucional y ciudadano que fue el de su derecho a la protesta. Lo que ha sucedido después del 2020 ha sido una normalización absoluta de la violencia desmedida durante las protestas ciudadanas, que se ha repetido en el 2022-2023, cuando asumió el cargo como presidenta Dina Boluarte y cuando 50 personas fueron asesinadas. Y lo que ha sucedido ahora nuevamente con la muerte de Mauricio Ruiz es esta normalización o esta aceptación de que una persona puede morir. Es un riesgo que una persona podría correr por ir a protestar. Y en países donde se respeta el Estado de Derecho y en países democráticos, esta no debería ser siquiera una posibilidad. Es un crimen gravísimo, es una situación anormal que lamentablemente, reitero, en el Perú, desde el año 2020, en el que sucedió hace 5 años el asesinato de Inti y de Brian, se nos ha hecho algo normal, natural, a muchas personas ya ni siquiera les escandaliza. Hay quienes incluso desde cargos estatales intentan justificarlo, siempre buscando lo mismo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? Seguro se merecía, pero ¿por qué habrán estado ahí? ¿Qué habrán estado haciendo? Como tratando de justificar que una fuerza del orden preparada con una serie de protocolos dispare a matar a un ciudadano por protestar. Vale, veamos si hay algunos comentarios por ahí que se suman esta mañana antes de ir a hablar de Fernando Rospigliosi. Cuéntame.
Manu, justo hay comentarios con respecto al tema de Rospigliosi, pero ¿qué te parece si primero vemos el video para que todos podamos estar al tanto de qué es lo que ha sucedido? A ver, vamos a ver, a poner en breve en contexto. Como les decía, hoy hay convocatoria para protestas y Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, presidente del Congreso, se ha tomado una serie de atribuciones hablando a la nación, dando un mensaje a la nación, junto a 2 comandantes de la Policía Nacional del Perú, señalando de manera anticipada que hoy habrá represión. Vamos a escucharlo. Estamos aquí en la región policial Lima con el general Monroy, con el coronel Valle. Se está acá preparando todos los dispositivos para las marchas que se van a realizar el día de mañana, viernes y eventualmente también el sábado. Hay la información de que algunos de estos manifestantes van a tratar de ejercer también actos de violencia contra la policía, contra los locales públicos y locales privados, como ha ocurrido hace un mes. El Congreso de la República respalda plenamente a la Policía Nacional, en particular a la región Lima, para evitar estos actos de violencia. Y no se puede tolerar que la policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes y queden como la otra vez 80, 90, 100 policías heridos. La policía tiene que actuar con toda energía para reprimir a estos manifestantes violentos. Las marchas pacíficas, por supuesto, nunca son reprimidas por la policía, pero si atacan a la policía están cometiendo un delito y son delincuentes. Así es que la policía tiene no solamente el derecho, sino tiene el deber de actuar con toda energía y firmeza. Tienen el respaldo de la ciudadanía y el respaldo pleno del Congreso de la República en su actividad en defensa del orden. Bueno, el congresista Rospigliosi, entonces, como si fuese el presidente o como si fuese el líder de las Fuerzas Armadas, que no es otro que el presidente, se esmera en dar este mensaje a la nación de manera anticipada, sin pruebas, tildando a manifestantes de violentos, diciendo, sabemos, tenemos información, fuentes allegadas nos han señalado que esta jornada será violenta y por tanto estamos anticipando que habrá represión. Diciendo además, dándole la venia, legitimando cualquier tipo de actuar de la policía que pueda incurrir en una serie de excesos. Porque evidentemente, y lo digo otra vez desde un punto de vista personal, las personas que hemos estado en todas estas últimas protestas sabemos que inician siempre pacíficas, que el fin, el objetivo es siempre pacífico, pero que como naturaleza de la protesta muchas veces terminan este tipo de incidentes sucediendo y uno no sabe, no puede escapar, se ve envuelto en ellos y de pronto, ¿no?, puede llegar a ser víctima de esta represión, como lo que le sucedió en el caso de Luis Reyes. Luis Reyes era un ciudadano que estaba parado en la Plaza San Martín esperando a su amigo Pablo Saldarriaga para poder marchar. Solamente se habían convocado para ir a marchar como ciudadanos que están indignados con la situación política actual, que están indignados, cansados del Congreso, cansados de la clase política. Luis estaba parado en la vereda, en la berma, frente a la Plaza San Martín, cuando de pronto la policía, que justificando, ¿no?, que no quería que haya protesta o que no haya agrupación de ciudadanos, empezó a reprimir con gases lacrimógenos. Uno de esos gases lacrimógenos le cayó en la cabeza. Lo tuvo en coma por largo tiempo y ahorita se encuentra en un proceso muy complejo de recuperación. Entonces, ¿cómo es que la policía, cómo es que un congresista legitima este uso desmedido de la fuerza sabiendo que estas situaciones podrían darse, y como la que les conté de Luis Reyes, muchas otras, en vez de, ¿no?,
trabajar a la interna en protocolos, en inteligencia, en conversar sobre las maneras en las que la policía va a reaccionar ante la protesta ciudadana. Por supuesto, dentro de los márgenes de protección, dentro de los márgenes de la reciprocidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza, que son normales en todas las protestas, en todos los lugares del mundo, porque, señor Rospigliosi, no solamente aquí en el Perú la gente protesta y las protestas no son algo nuevo. Por eso existen márgenes legales y protocolos dentro de la manera en la que la policía estaría en un correcto, vamos a decirlo por poner la palabra, actuar de acompañamiento a las demandas ciudadanas y no más bien desde una postura en la que de manera anticipada lo que busca generar es miedo. Porque seamos sinceros, eso es lo que busca este mensaje que Fernando Rospigliosi está lanzando a la población, diciendo: hoy cualquier acto violento, dejemos eso ahí flotando un ratito, cualquier acto violento será reprimido con fuerza. La policía está capacitada y por si acaso nosotros desde el Congreso los validamos, los legitimamos, los protegemos, los respaldamos. ¿Cuál es el mensaje? Tú, ciudadano, no vayas a marchar, porque te digo de una vez que las cosas se pueden poner bravas y que si se ponen bravas, la policía va a disparar. Y si dispara, no va a pasar nada, porque yo le estoy dando mi venia. Entonces tú, ciudadano, no te sumes a las protestas, no vengas a marchar, no vengas al centro, no vengas a expresarte, no vengas a marchar. ¿Qué se considera violento para Fernando Rospigliosi? Fernando Rospigliosi ha estado en una manifestación cuando se desatan episodios de violencia y de repente tú estás corriendo, ¿no? De repente, y sale un piedrazo que salió volando desde atrás y tú que no tenías nada que ver, eres sindicado como quien lo lanzó. En ese momento entonces la policía podría determinar que he sido yo, sin que haya sido yo, quien cometió ese acto de violencia y reprimirme. O sea, es realmente a eso a lo que tenemos que estar preparados o a lo máximo a lo que podemos aspirar en cuanto a la labor que va a desempeñar la policía en la jornada de protestas, a decirle simplemente: acto violento que se vea, que se observa, será reprimido con uso de la fuerza. ¿Cómo determinamos entonces qué es acto violento y quiénes son los que cometen estos actos violentos? Porque, nuevamente, en la índole de la manifestación, muchas personas inocentes que no tienen que ver con ese tipo de actos o que simplemente se han visto involucrados dentro de lo que sucede en la marcha, podrían ser reprimidos simplemente porque yo asumo, porque yo creí, porque yo vi, ¿no? Esto es peligrosísimo porque abre la puerta a una serie de abusos desde las fuerzas del orden en el intento de controlar, limitar, ¿no?, el orden público, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es preocupante además que el presidente del Congreso esté muy ocupado, valga la redundancia de la palabra, en tener discursos que vayan más en contra de quienes van a protestar y no contra la razón por la que están protestando. Me encantaría ver un mensaje similar del presidente del Congreso con la policía dirigiéndose a quienes cometen delitos, hablando sobre cómo desde el Congreso van a comprometerse con una serie de derogaciones de leyes o fortalecer el sistema judicial para advertir a quienes cometen delitos como extorsión, sicariato, robos, homicidios, para advertir a estas personas, a estos delincuentes, sobre esta alianza entre la policía y el Congreso. Eso sería muy interesante, ¿no? Verlo con este mismo fervor y esta misma determinación, dirigiéndose a quienes sí realmente representan un peligro y un lastre para el desarrollo de nuestro país y no para las personas que salen a protestar porque están hartas de eso y de que eso cuente con el aval de ustedes, los congresistas. Vamos a ir a una sección de comentarios mientras les voy contando un poquito de la data. Espérenme que alcanzo esto. De la data
sobre la inversión que se ha hecho desde el Ejecutivo con respecto al presupuesto para reprimir las protestas. A ver, Miguel Enrique Gallardo nos dice, eso se llama intimidar las protestas de pueblo, señor Rospigliosi. Evidentemente, el mensaje es clarísimo, el objetivo del Congreso y de Rospigliosi es el mismo. Pilar dice, más claro ni el agua, todos vemos quiénes gobiernan realmente. Nuevamente, ¿no? ¿Por qué no está ahí el presidente José Gerí, en todo caso, si este fuese un mensaje realmente crucial e importante? ¿Y qué atribuciones se toma el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para ocupar ese cargo y dar un mensaje a la nación con las Fuerzas Armadas como si él las presidiera? Freddy Neco dice, la policía está lista para defender al gobierno criminal y al Congreso. Freddy Neco, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Roger dice, cada vez se pone peor y no cambiará hasta que se vayan los que están en el poder. Se consolida el pacto entre Ejecutivo, Fuerzas Armadas y Congreso. Teresa Jesús, policías y militares están sometidos a las órdenes de delincuentes que tomaron el poder. Perfecto, bueno. Último comentario para continuar. Dice, la violencia viene de los políticos, no se da cuenta, protestar es un derecho y si usted no lo hace es su decisión y además lo hace cómplice de los que nos gobiernan. El presupuesto para reprimir las protestas, antes de cerrar este tema e irnos con el último, el presupuesto para reprimir las protestas subió en un 115%, más del 100% es lo que se ha aumentado al presupuesto que han tenido para reprimir protestas entre el 2022 y el 2025. Dina Boluarte duplicó los fondos públicos dirigidos a subvencionar las operaciones policiales para controlar y acabar con las protestas. Esta inversión, está un cuadrito que estamos viendo ahorita en pantalla, ha sido con respecto, vale, pónmela por favor, antes de cerrar el temita, con respecto a los últimos años, ¿no? El presupuesto que se invirtió en el 2023, en el 2024, y miren el presupuesto que se ha invertido hasta el día de hoy, ahora en el 2025. Ha sido en aumento progresivo. ¿Cómo vamos con ese presupuesto destinado para la inteligencia policial? ¿Cómo vamos con ese presupuesto designado para mejorar las comisarías? Para incentivar, para eliminar la corrupción dentro de organismos policiales, ¿no? ¿Cómo va ese presupuesto para realmente reducir la criminalidad? ¿Cómo va para comprar los softwares que diversos especialistas nos han dicho que nos hacen falta en el Perú para poder realmente tener una inteligencia que pueda desarmar organizaciones criminales? ¿Será el mismo? ¿Habrá aumentado en la misma potencia que para reprimir protestas? Lo veremos. Tenemos hoy, mi querida Vale, para cerrar este programa se nos ha ido súper rápido. Hoy tenemos un URPI. Estamos, me parece, con Kevin, que nos va a acompañar a hablar un poco sobre cómo va la previa. Ahorita, por acá en el centro de Lima, Kevin García, reportero de La República, nos cuenta cómo va la previa horas antes de la hora central para la que se han convocado las manifestaciones. Kevin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuela? Así es, nos encontramos frente al Congreso de la República. Hemos hecho un recorrido por la avenida Bancay, incluso desde la Plaza de Armas, que dicho sea de paso ya se encuentra cerrada, y también han dispuesto que los usuarios de Junín salgan de la zona donde normalmente se encuentran al interior del Palacio. Ahora están alrededor de la Plaza de Armas, pero ya se encuentra completamente cerrada. El panorama aquí desde frente al Congreso de la República es que allá hay unas rejas que se están ubicando que en esta zona, vamos a mostrarlas justamente en estos momentos para que puedan verlo. Hay unas rejas que normalmente se disponen para cuando hay manifestaciones y puedan cercar a los manifestantes. Claro. Pero hasta el momento no hay un registro de policías cantidad, porque en la marcha anterior, ya aproximadamente del mediodía en adelante, se veía gran presencia policial. Pero lo que sí es importante resaltar, y es que tenemos que exigir que no se cumpla, ¿no? Es que
en la marcha anterior cerraron los accesos a los jirones, encerraron a las personas en la avenida Bancay y solamente les quedaba la opción de retroceder. Sin embargo, la policía en ese momento lanzaba las bombas lacrimógenas sin mediar y podía caer a cualquier persona en la parte de la cara o la parte del rostro. Entonces las personas estaban encerradas. Al momento de huir, querer huir por los jirones, no podían. Esperemos que eso no se replique el día de hoy porque en base a esa situación muchas personas resultaron heridas e incluso inocentes, como las comerciantes que están aquí detrás de mí. Hay comerciantes que están desplegados en toda la avenida Bancay y que también se vieron afectados porque las bombas lacrimógenas las tiraban a cualquier lugar y ellos se exponían a seguir trabajando y tuvieron que algunos incluso abandonar sus puestos de negocio para huir de este humo que evidentemente no te deja respirar. Pero hasta el momento el panorama que tenemos es este. Vamos a ver cómo se desarrolla con el pasar de los minutos, el pasar de las horas, si tal vez se despliega un mayor contingente policial. Recordemos que también desde el Congreso se está impulsando un proyecto de ley que busca sancionar a los manifestantes que salgan con algún objeto que les cubra el rostro. Y esto es algo que está pendiente de una aprobación, pero que evidentemente, tal como lo que ha sucedido y que lo has mencionado del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, como este proyecto de ley, lo único que buscan es reprimir las manifestaciones y evitar que la gente siga alzando su voz de protesta ante, evidentemente, estas leyes pro crimen, este Congreso, entre otros pedidos más que se han sumado el día de hoy. Perfecto, Kevin, muchísimas gracias. Y sí, lo que tú decías fue algo que vivimos las personas que estuvimos haciendo cobertura de la protesta, ¿no? Cuando los manifestantes de manera pacífica intentaban llegar hacia el Congreso, toda la avenida Bancay fue escenario de la represión policial en el sentido de que personas que estaban tranquilas, que estaban solo arengando o marchando, se vieron de pronto imposibilitadas de respirar por los gases lacrimógenos, ¿no? Esa fue la estrategia de la policía en las últimas marchas, que fue muy arriesgada y fue muy violenta, porque además recordemos que cuando llegan los gases lacrimógenos, las personas empiezan a avanzar como estampida, tratando de huir de ello, y se generó un escenario de muchísimo riesgo, como tú muy bien decías, no solamente para las personas que habían ido pacíficamente a manifestarse, sino también para las personas que transitaban, que salían de su trabajo, los comerciantes. Recordemos que fue cerca de Abancay donde una niña de 11 años recibió el impacto de una bomba lacrimógena porque su mamá, que trabaja y que tenía que ir a trabajar, había ido, estaba por la zona y estaban tratando de huir de las lacrimógenas. En sus declaraciones que dio de hecho a la República, ella contó que la policía no las dejó pasar, que es algo que también utilizan como su estrategia, cercar las avenidas y no dejar pasar, y que esto fue lo que finalmente terminó haciendo que su hija resultara impactada por una lacrimógena, ¿no? Esperemos que esta vez se respete no solo el derecho a la protesta, sino el de libre tránsito, porque los manifestantes también tienen derecho a transitar de manera pacífica, como estábamos transitando ese día, la ciudad y las avenidas, con la compañía y el respeto de la policía vigilando la protesta. Veo que esta vez, a diferencia de la última, no hay aún, puede ser por la hora, tanta presencia policial. Sí, así es, Manuela, como lo comentas. Nosotros, evidentemente, como hemos estado cubriendo esta marcha, la anterior, sí se notó la desesperación y nosotros estábamos alrededor de personas mayores, de familias incluso completas que habían ido a marchar, a alzar su voz de protesta. Si bien es cierto, hubieron ciertos enfrentamientos que se generaron, pero fue en la parte de adelante. Las personas que estaban al fondo no tenían nada que ver con esa situación, pero la policía, su estrategia era replegarlos con las bombas lacrimógenas, tirándolas hacia el fondo. Entonces ya la gente se veía encerrada por este humo tóxico y encima encerrada porque no podías escapar por los jirones. Evidentemente, seguramente con el pasar de las horas va a haber más recuerdos policiales. Recordemos que todavía a las 5 de la tarde se ha convocado esta manifestación en diferentes puntos de concentración. Así que nosotros igual vamos a estar al tanto de cualquier detalle que se registre aquí en la avenida Bancay para llevarlo
como reporte. Muchísimas gracias, Kevin, por este reporte. Cuídate mucho, por favor, si vas a estar hoy en la cobertura de las protestas. Eso ha sido entonces con nuestro URPI Kevin García, quien está en los exteriores del Congreso mientras empieza a calentar esta jornada de protestas. Podría ser también que, quién sabe, este hecho de que hayan menos policías podría estar relacionado con que quizás no esperan que muchas personas se manifiesten esta vez. Y claro, evidentemente, tienen la seguridad de que así sería, porque con un discurso que pretende desincentivar a protestar o asustar o intimidar a los protestantes, pues quizás es eso lo que están buscando, ¿no? Y quizás están asegurando que no, que esta vez van a ir menos personas. Hay un problema con respecto a, justo lo ha mencionado Kevin, que son dos cositas que quiero mencionar antes de cerrar el programa. La primera es que la violencia es algo que se da y se genera en la mayoría de las manifestaciones, o vamos a llamarlo así, los episodios que se consideran violentos de parte de la policía. Sin embargo, en todos los países democráticos del mundo existen protocolos para detener a las personas que generan desmanes, a las personas que están incentivando esta violencia, y eso se debería respetar aquí también en el Perú, separar, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que considera o qué es lo que se va a considerar bajo solamente el punto de vista de la policía como violento? ¿Qué es lo que van a considerar violento para reprimir, como les ha dado la venia el señor Rospigliosi, a las demás personas? Y por último, centrarlo o relacionarlo con todas estas propuestas de ley que viene haciendo el Congreso que francamente nos hacen creer que no tuvieran otra cosa de qué ocuparse. Oye, de verdad que parece que el país estuviera maravillosamente porque se dan el tiempo de proponer cosas, leyes, mejor dicho, propuestas de ley para reprimir las protestas en vez de disminuir o atacar lo que causa, lo que genera que la gente proteste. Nuevamente, en esto que mencionaba Kevin, con la ley que modifica el Código Penal para prohibir el ocultamiento de rostro, yo me imagino, ¿no? Yo voy a marchar con una máscara gigante de gases. Mi rostro está completa y plenamente oculto. No lo voy a poder hacer ahora, voy a estar sumamente expuesta porque la policía siempre gasea de manera indiscriminada. Las personas que además se tapan el rostro, ¿no? Acá lo están relacionando con un discurso de terruqueo, de criminalización, pero muchas veces lo hacen por diversos motivos que tienen que ver con protección personal, con proteger también mi identidad, ¿no? Siendo un ciudadano que ejerce su derecho a protestar y que de repente no quiero que mi identidad sea utilizada con otros fines, como hemos visto que muchas veces hace la policía. Entonces, ese es un problema muy complejo que vamos a tener que revisar al detalle. Prometamos, vale, un especialista para la próxima semana para ver qué va a pasar, ¿no? Con las propuestas que se vienen gestionando desde el Congreso. Hoy hay marchas, vamos a ver cómo se desarrollan en el transcurso de la tarde. Muy preocupante este mensaje que ha dado Rospigliosi, autorizando y legitimando el uso indiscriminado de la fuerza. Esperemos que el día lunes que nos volvamos a encontrar no tengamos que estar narrando aquí ninguna tragedia. Con nosotros será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. No hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo